Quisiera que fuéramos al libro de Hechos y continuemos en el capítulo 19. Hoy quiero que veamos solo 3 versículos, versículos 8 al 10. Una porción muy importante, un pasaje muy interesante de la palabra de Dios. Solamente recordemos, Pablo está en Éfeso y le predicó a 12 hombres, eso lo vimos hace 8 días, que solamente conocían el bautismo de Juan y ellos creyeron en la verdad de Cristo Jesús, fueron bautizados y fueron llenos del Espíritu Santo. Eso fue lo que vimos hace 8 días y en esa misma línea de pensamiento, estando Pablo en Éfeso, veamos lo que nos dice allí la palabra de Dios en estos 3 versículos. Dice el versículo 8: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. El versículo 10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios que vamos a estar estudiando en esta noche, y como título le he puesto a esta enseñanza: el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Por qué le he puesto este título? Bueno, porque allí el apóstol Pablo dice algo muy claro. La palabra de Dios nos dice que él estuvo predicando o enseñando en la sinagoga por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Es evidente que este pasaje nos habla del reino de Dios. No solamente se menciona, sino que todo está conectado con el reino de Dios. Aún así, yo quisiera empezar haciendo unas cuantas preguntas. Y la pregunta inicial es esta: ¿quién quisiera vivir en un mundo donde Dios sea el rey? Donde Dios sea el gobernante. ¿Cierto? Yo creo que todos quisiéramos vivir en ese mundo. Tenemos gobernantes, ¿cierto? Tenemos líderes, pero nos quejamos mucho. Porque son corruptos, porque en vez de supuestamente sacar el país adelante los llevan a la quiebra, en fin. Y una de las cosas por las cuales más se queja la gente en esta época es precisamente por los malos gobiernos. No tenemos en este momento reyes, pero tenemos presidentes y de igual manera tenemos personas que gobiernan, que están liderando, que están supuestamente llevando a la nación, entre comillas, supuestamente al mundo, a que sea mejor. Pero entonces, esa es la pregunta: ¿quién quisiera vivir en un mundo donde Dios sea el rey? Ahora, la pregunta que quiero seguir haciendo, otra pregunta que quiero hacer es: ¿qué pensaríamos nosotros? ¿Cómo nos imaginaríamos ese mundo si Dios fuera el que gobernara? Pensaríamos, es perfecto, ¿sí? Eso lo llaman en filosofía una utopía. ¿Qué es una utopía? Es precisamente eso, la gente se imagina lo mejor, lo más hermoso, pero dicen, no, eso no puede ser real. Ahora, nosotros creemos y entendemos, creo que como creyentes en la palabra de Dios, de que un día el mundo será así, ¿cierto? Donde Dios permitirá que todas las personas sean perfectas, donde no haya pecado, donde no haya maldad, decimos, ¡ay, qué rico estar allá! Aún así quiero decirles algo y por eso les hacía estas preguntas y yo mismo me las hago, pero hay una gran realidad. La realidad es que nosotros estamos en el reino de Dios. Y aquí hay algo muy interesante. Aunque es cierto que en este mundo hay maldad, hay pecado, hay personas que no son salvas, hay personas que todavía están dominadas por las tinieblas, aún por el mismo diablo, la gran realidad es que la Biblia nos enseña que si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, hacemos parte ya, aquí y ahora, del reino de Dios. Entonces, hay algo aquí muy importante que yo quiero que pensemos, y es entonces, como decíamos ahora, bueno, ¿qué pasaría si Dios gobernara? Si Dios fuera el rey de este mundo, pues déjeme decirle, lo es, en cierto aspecto lo es. Él es Dios, Él es el dueño de todo, Él es el que gobierna todo, y lo es para nosotros quienes hemos creído en Cristo Jesús. Pero no solamente Él es el rey, sino que la palabra de Dios también nos enseña que nosotros debemos vivir en el reino de Dios. Así que yo quiero que veamos esta verdad maravillosa y que por la gracia de Dios hoy podamos comprender lo que es el reino de Dios ahora. Vuelvo y les digo, yo creo que no es muy difícil entender lo que será el reino de Dios en el futuro, ya lo decíamos. Un mundo perfecto, un mundo donde no habrá maldad, un mundo donde no habrá pecado y donde todas las personas serán puras, santas y donde solamente vivirán para la gloria de Dios.
honrando y exaltando a Dios y sirviéndose unos a otros. ¿Cuándo llegará eso? Pero déjeme decirle, nuevamente insisto, el reino de Dios ya está con nosotros. Y quiero que lo veamos a través de este pasaje. Lo vamos a ver a través de 4 puntos. El primer punto que quiero que veamos, el primer punto es la realidad del reino. Y vamos a ver esto en el versículo 8. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Vayamos al versículo 8, dice: y entrando Pablo en la sinagoga, recordemos, Pablo había prometido regresar, ya regresó, pero él no había ido a la sinagoga, que fue la última vez donde él estuvo enseñando. Ahora que él volvió a Éfeso, dice que nuevamente él entró a la sinagoga, en lo que significa en otras palabras, se fue allá a la sinagoga, a la reunión, y le permitían enseñar. Y ahora dice allí la palabra de Dios que habló con denuedo por espacio de 3 meses. La palabra allí denuedo también puede ser traducida como hablando con franqueza. Lo que Pablo estaba haciendo allí en la sinagoga era ¿qué? Era hablando la verdad, con toda transparencia, con toda sinceridad, y lo hizo durante un espacio de ¿cuánto? De 3 meses. Y dice, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Así que durante esos 3 meses, y de hecho siempre que Pablo predicaba, ¿de qué hablaba? ¿Acerca de qué? Del reino de Dios. Hablar de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el reino de Dios. Ahora, esto es muy interesante, así que Pablo estaba hablando no de una realidad meramente que iba a ocurrir en el futuro, sino de algo que ya era realidad en ese momento. Durante 3 meses habló sobre el reino de Dios. Entonces, ¿qué enseñaba Pablo? El reino de Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender lo que es el reino de Dios aquí y ahora? La realidad del reino de Dios. Este versículo nos dice que esto está declarado en la palabra de Dios, en la enseñanza de los apóstoles. Así que vuelvo y insisto, es cierto que Cristo un día volverá y todo será gloria, gloria eterna, pero no necesitamos esperar hasta la eternidad para experimentar esa verdad maravillosa. El reino de Dios vino en medio de nosotros, Jesucristo haciéndose hombre, muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitando al tercer día. Pero déjeme decirle algo, Él también ascendió a la gloria, se sentó en su trono de gloria y desde allí gobierna su pueblo. Si tú y yo somos hijos de Dios y hemos creído en Cristo Jesús, tenemos un rey. Jesucristo es nuestro rey. Él es nuestro Salvador. Somos su pueblo. Él gobierna nuestras vidas. Humanamente, aquí en Colombia, gobierna, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó cómo se llama el presidente. No, Uribe no. Todos creemos que es Uribe, sí. Pero seguramente que es Uribe. Él es el que gobierna al fin y al cabo todo. Duque. Hasta se me olvidó el nombre del presidente. Qué pena con el señor presidente. No, yo tengo un reino, un gobierno más excelente, aunque como creyentes nos sometemos a las autoridades, pero nuestra verdadera y máxima autoridad, nuestro gobernante, nuestro rey, es Cristo Jesús. Y es cierto que el mundo está bajo el poder del maligno. Hay unas personas por ahí que vienen de 2 en 2 tocando la puerta de nuestra casa preguntándonos que quién es el que gobierna el mundo. Es cierto, el mundo está bajo el poder del maligno, pero la iglesia de Cristo Jesús, los creyentes, no están bajo el poder del maligno. Ni siquiera están bajo el gobierno de Duque, ni de Uribe. Están bajo el gobierno solamente de Dios. Y obviamente lo que decimos cuando Dios gobierna nuestro corazón, claro que respetamos las autoridades y humanamente nos sometemos a ellas, pero Cristo Jesús es nuestro gobernante. De hecho, me gusta porque Jesucristo mismo lo declaró. En Lucas capítulo 4, versículo 43, vamos a ver también el versículo 44. En la Nueva Traducción Viviente la palabra de Dios dice: Él respondió, está hablando acerca de Jesús, debo predicar la buena noticia o el evangelio. ¿De qué? Del reino de Dios, también en otras ciudades, porque para eso fui enviado. Jesucristo predicaba el reino de Dios. Pablo predicó durante 3 meses allá en Éfeso el reino de Dios. Cada que nosotros hablamos de Cristo Jesús, estamos hablando del verdadero rey, el rey de reyes y señor de señores. La pregunta que yo quiero hacer ahora es, ¿será que nosotros vivimos en torno a esa realidad? Porque vuelvo e insisto, a veces nos quejamos mucho de los gobiernos, ¿no? A veces nos quejamos de las autoridades. Pero ¿qué es lo más interesante? Porque mejor nosotros decir, no es que quien gobierna mi vida es Cristo Jesús. Realmente Él es el quien gobierna mi corazón. Sigue diciendo el versículo 44, así que siguió recorriendo la región, dice, predicando en las sinagogas de toda Judea. Jesucristo también predicaba en las sinagogas. ¿Y qué predicaba? El reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. De hecho, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 14, versículo 17, me parece muy interesante lo que dice allí la palabra de Dios.
Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de ¿qué? De llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Ahora, esto me encanta, me parece muy importante. Aquí es donde ya empezamos a ver la realidad del reino de Dios. ¿Quién es una persona que está gobernada no por Duque o por Uribe o por ningún gobernante de este mundo, sino que está gobernada por Dios mismo, por Cristo Jesús en su corazón? Es una persona, no solamente que dice, sí, Él es mi Rey, Él es mi Señor, porque es muy fácil decir Él es mi Rey, es muy fácil decir Él es mi Señor. ¿Quién es una persona que realmente está gobernada por Dios? Es una persona que lleva una vida de bondad. Es una persona que no le importa si el presidente actúa mal, que no le importa si la persona que está a su lado actúa mal, que no está mirando y diciendo ese que dice ser evangélico, sino es una persona que tiene a Cristo en su corazón y en ese sentido dice, no me importa lo que hagan los demás, pero yo sirvo a mi Rey y yo quiero actuar como Él actuó en esta tierra, con bondad. ¿Sabe qué es el reino de Dios? Son personas que quieren hacer el bien a los demás, aun aquellos que les hacen mal. Y no solamente hacen esto, sino que ellos experimentan ¿qué? Ellos experimentan paz. Y no significa ausencia de problemas, porque la Biblia claramente nos enseña que esto no es verdad. La vida cristiana no es ausencia de problemas, es experimentar esa paz. Hay algo que me parece muy interesante. Puede ser que a veces nosotros vivamos dificultades y hasta nos sintamos mal y sintamos dolor y tristeza porque nos ofenden, porque nos hacen daño. Pero hay una gran realidad. Mire lo más interesante, nos sentimos mal porque alguien viene y nos ofende, nos trata mal. Muchas veces nos sentimos mal porque hasta las mismas autoridades abusan, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? Los hijos de Dios, los que son hijos del Rey, los que pertenecen al reino de Cristo Jesús, están del otro lado. De los que, podemos estar del lado de los abusados, podemos estar del lado de los oprimidos, podemos estar del lado de aquellos que sufren la persecución, que sufren el daño, pero no del otro lado. ¿Qué significa esto? Hay paz. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que aunque sufren por el mal del mundo, pero Dios los ha liberado de ese mal. Ellos no son los que están oprimiendo a los demás. Bueno, y si eso fuera realidad, más bien deberíamos preguntarnos qué clase de rey es el que se tiene, ¿no? Esta es la gran realidad. Los hijos de Dios actúan con bondad y ellos experimentan paz y alegría, no por las cosas de la vida, sino ¿en qué? En el Espíritu Santo. Esa es una persona que realmente puede decir, Dios es mi Rey, Jesús es mi Señor, a mí me gobierna es Cristo. Y esto debe empezar a llevar a preguntarme en mi corazón, ¿será que Él me está gobernando? Vuelvo e insisto, puede ser que sienta dolor, ¿por qué? Porque alguien me está haciendo daño, porque alguien me está haciendo mal. Pero la pregunta es, ¿pero soy yo el que estoy haciendo daño? ¿Soy yo el que estoy haciendo mal? Porque la gran realidad es que los que pertenecen al reino de Dios son los que actúan con bondad, los que experimentan paz y alegría en el Espíritu Santo, porque ellos viven para honrar a Dios. De hecho, dice el versículo 18, si tú sirves a Cristo con esa actitud, ¿sí ven lo que es el reino de Dios? Es que Jesús es mi Rey, actúa como Él quiere que tú actúes. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. ¿Qué significa eso? No significa que nos van a tratar siempre bien. Significa que ellos van a poder decir, esos sí son cristianos. Porque es que la gente tanto dice, ese que dice ser evangélico, ese que dice ser cristiano, ¿y por qué? Porque ¿cómo actúa esa persona? Deshonestamente. Hoy tantos dicen ser cristianos y son los más injustos de este mundo. Bueno, solo dicen ser cristianos, porque los cristianos, y no vamos aquí a decir que somos perfectos, pero cuando un cristiano actúa mal, él sabe que ofendió a su Señor más que a cualquier otra persona. Y también se siente mal por ofender a los demás. Pero los que no son cristianos y pueden decir que son creyentes y que Jesús es su Rey, pueden cantar la canción, Él es el Rey de mi vida, pero si su corazón no está lleno de Cristo Jesús, si Cristo no se ha sentado en el trono de su corazón, la pregunta es, ¿a quién está entonces sirviendo? De hecho, en algún momento le preguntaron a Jesús, unas personas le dijeron, ¿cuándo vendrá el reino? ¿Dónde estará el reino? Y Jesucristo responde en Lucas 17:21. Nunca podrán decir está aquí o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Cristo Jesús mismo estaba en medio de ellos, pero ahora Cristo Jesús está dentro de nosotros por medio de su Espíritu para que nosotros vivamos la realidad del reino. Yo quisiera ahora que fuéramos al siguiente punto y lo vamos a ver en la primera parte del versículo 9, y es que no podemos ignorar esto. La oposición del reino.
Cuando pertenecemos al reino de Dios, y ahorita ya hablábamos un poquitico de eso, ¿saben qué debemos esperar? Oposición. Y esto a mí me parece muy interesante. Los hijos de Dios, que son gobernados por Cristo Jesús, vuelvo e insisto, ellos van a hacer el bien. Ellos van a actuar honestamente. Si ellos van a hacer un negocio, ellos lo van a hacer honestamente. Pero ¿qué van a hacer los que no son hijos del rey? Se van a aprovechar de eso, no van a querer actuar de esa misma manera. Al contrario, tenemos que decirlo. Ellos saben que los hijos de Dios no les van a hacer daño. Ellos saben que los hijos de Dios, ¿a quién dejan la venganza? A Dios. Pero esto es lo más impactante, hermanos. Siempre habrá oposición en el reino de Dios. Veamos lo que dice la primera parte del versículo 9. Ahora recordemos, Pablo está predicando en una sinagoga, religiosos. ¿Pero qué dice? Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Ahora, me parece impresionante. Dejemos hasta allí esa primera parte del versículo. ¿Qué pasó con estas personas que durante 3 meses estuvieron escuchando la palabra de Dios, escuchando a predicar al apóstol Pablo? Dice que se endurecieron y no creyeron. Ahora uno diría, es el apóstol Pablo predicando durante 3 meses a personas que decían ser religiosas, que decían creer en Dios, y se endurecieron sus corazones y no creyeron. De hecho, ¿sabe qué hicieron? Maldecían el camino, que es una manera de llamar a los creyentes, que es una manera de llamar al reino de Dios, delante de la multitud. ¿Sabe qué empezaron a hacer? A hablar mal de los creyentes con todo el mundo. ¿Qué me parece muy, muy interesante? Y aquí dice, maldiciendo el camino delante de la multitud. ¿Por qué es importante esto? Porque vuelvo e insisto, hermanos, ¿cree usted que por predicarle mucho y mucho a una persona, esa persona va a aceptar la palabra de Dios? La única manera en que esa persona va a aceptar la palabra de Dios es si Cristo hace del corazón de esa persona su trono. Si Él obra en el corazón de esa persona. Porque si no obra, hermanos, podemos traer al apóstol Pablo, podemos traer al apóstol Pedro, es más, podríamos traer a Jesucristo mismo. Él les predicó a los fariseos, a mucha gente, y muchos lo rechazaron. Hermanos, predicar la verdad y pertenecer al reino de Dios también nos debe llevar a entender que hay oposición en el reino de Dios. Habrá personas que no van a creer. Habrá personas que aunque nosotros los tratemos bien y les hablemos con ternura, con amor, van a maldecir, van a hablar mal de uno. A mí no me extraña eso cuando la gente dice cosas malas de uno. De hecho, Jesucristo dijo, ustedes deberían de sentirse bienaventurados, bendecidos, aun cuando de ustedes digan cosas malas mintiendo. Porque, hermanos, van a decir, usted puede ser la persona más piadosa, más humilde, más cristiana. Cristo puede estar sentado en su corazón, gobernando su vida, guiando sus pasos, y usted actúa con la mayor honestidad, revelando el reino de Dios. ¿Y qué va a pasar? Muchos van a maldecir. A muchos no les va a importar. Para muchos lo que va a importar es la religión. Y esto me parece muy interesante. La palabra de Dios lo enseña de muchas maneras. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 12, en la traducción del lenguaje actual, dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, allí está, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Ahora, quiero detenerme aquí un poco. ¿Por qué hay tanta gente que le choca cuando se le predica la palabra de Dios verdaderamente? Porque es que el verdadero reino de Dios no es crea en Jesucristo, que es Rey, y usted va a vivir como rey. Ese no es el evangelio. Es que somos hijos del rey, ¿cierto? Y entonces deberíamos tener una casa como de reyes. Deberíamos tener un sueldo como de reyes. Eso es lo que predican muchos. No, quiero decirle una cosa. Somos hijos del rey, pero mientras estemos en este mundo, viviremos como vivió el Rey de la Gloria cuando estuvo en este mundo. Habrá oposición, habrá dificultad. ¿Saben qué es el reino de Dios en mi corazón? ¿Saben qué es realmente decir Jesús es mi Rey? Lo que Jesucristo alguna vez dijo. Te dan una cachetada en una mejilla y pones la otra. Ah, si eso es ser hijo del Rey, así yo no quiero, ¿cierto? Eso sí eso sí no me gusta. Claro, cuando Pablo les empezó a explicar lo que era ser hijos del Rey. Ah, es que ser hijos del Rey, es que, ¿cómo viviría un rey? Ah, cierto, con traje de seda y con sirvientes y con chofer cierto, así nos imaginaríamos nosotros a un rey. ¿Cómo viven los reyes de este mundo? No hay muy pocos, pero ¿cómo viven los reyes de España? ¿Alguna vez usted ha visto a esas personas en televisión? No, pues yo no sé si alguien las ha podido ver allá, pero yo no, porque yo ni siquiera he salido aquí de mi país, o ni siquiera de mi país, este solamente es un lugar de paso. Pero hermanos,
¿Cómo viven los reyes de este mundo? ¿Cómo viven los gobernantes? Cuando por ahí viene el presidente por aquí a hacer una vueltica, ¿usted no ha visto eso? Policía, el ejército, helicópteros, porque viene el señor presidente. Qué bueno que lo cuiden. Pero hermanos, esto es lo más interesante. En este reino no nos van a tratar así. En este reino, si alguien nos quiere obligar a caminar una milla, ¿sabe qué nos dijo el rey? Camina 2. Lo que significa es, cuando te hacen mal, no devuelvas mal. ¿Devuelve qué? Bien. Eso sí es muy duro. Pero ese es el verdadero reino de Dios. Y eso solamente lo podemos hacer cuando Dios se sienta en nuestros corazones. Porque Él nos dice, tu recompensa no está en esta vida. Tu recompensa está ¿en dónde? En la eternidad. Nuestra recompensa real está en la eternidad. Vuelvo e insisto, entonces, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Porque el reino de Dios, porque la verdad de la palabra de Dios realmente debe ser proclamada, realmente debe ser predicada. ¿Por qué? Porque es que el reino de Dios, vuelvo digo, no es tener los bolsillos llenos de dinero, no es tener chofer, no es tener la limusina, no es que cuando lleguemos nos hagan la venia y nos abran las puertas. Puede ser, o de hecho es lo contrario. Quizá yo voy a ser el chofer, quizá yo voy a ser el que le voy a abrir las puertas al otro, aún a nuestros enemigos. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en Juan 17, 14 y 15? Les he dado tu palabra y el mundo los odia. Cuando tú y yo queremos vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios, ¿qué va a suceder con el mundo? ¿Qué es el mundo? La gente que no tiene a Dios en su corazón. Yo se lo quiero decir muy claro, estamos hablando del reino de Dios. Pero en este mundo hay dos reinos, el reino de Dios y el reino del diablo o el reino de las tinieblas. Y o pertenecemos al reino de Dios o pertenecemos al reino de las tinieblas. Y lo que les he dicho muchas veces, el reino de las tinieblas no son los que matan gatos y se visten de negro y hacen sacrificios. Son aquellas personas cuyas actitudes con los semejantes demuestran que solamente viven para sí mismos, que solamente son egoístas, que no hacen el bien, que solamente viven para satisfacerse a sí mismos. Pero cuando nosotros somos llevados a la palabra de Dios, vuelvo e insisto, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué? No le des de comer antes, al contrario, para que aguante más hambre. No, si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, regálele una tostada o un panderito, un paquete de pan de yucas para que se le empolvore más la garganta. Si tiene sed, dale de beber. Ese es el verdadero reino de Dios en nuestros corazones. Porque mis hermanos, aquí es la pregunta es esta: si queremos irnos allá a la eternidad para no tener que ver a estos pecadores. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a mostrar que realmente ese lugar allá que tanto anhelamos realmente es el que está en nuestros corazones? Es necesario que estemos aquí en este mundo, soportando las dificultades. Mientras estemos en este mundo, y si la palabra de Dios está en nuestras vidas, el mundo nos va a odiar. No esperemos que nos amen, nos van a odiar. Vuelvo e insisto, usted sabe por la gracia de Dios y por el Evangelio y por Cristo en su corazón, que si usted va a actuar en esta situación, usted va a actuar honestamente, correctamente. ¿Qué va a hacer el del mundo? Como lo odia, allá le coloca la trampa. Él le saca ventaja. Porque ellos no pertenecen al mundo. Los creyentes no pertenecemos al mundo. Y es muy interesante, no somos extraterrestres, sino que no pertenecemos ya al mundo de maldad. No significa que no fallamos, pero nosotros queremos vivir en obediencia a Dios, en obediencia a su palabra. ¿Qué dice Jesucristo? Así como yo tampoco pertenezco al mundo. Jesucristo, ¿cómo vivió en esta tierra? Haciendo el bien. ¿Por quién murió Cristo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Por los mejores o por los peores? ¿Por quién murió Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Por los pecadores, no, por todos no. Porque todos no son, ni por todos los pecadores, porque hay muchos pecadores que no serán salvos. Por todos aquellos que colocan su fe en Él. Bueno, ahora, si usted dice todos, es por todos los que estamos aquí. Bueno, gloria a Dios. Todos los que están aquí conmigo, perdón. Pero, hermanos, Cristo murió en la cruz del Calvario por pecadores. Por nosotros, que lo odiábamos, que estábamos lejos de Él. Por eso sigue diciendo el versículo 15. Jesucristo está allí orando y le está diciendo al Padre: no te pido que los quites del mundo. En otras palabras, ellos están en medio de un mundo de maldad. Y yo no te voy a pedir que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno, ni siquiera tampoco del mundo,
¿Sabe lo que eso significa? Que mientras estemos en este mundo, nos van a odiar, nos van a hacer la vida imposible. Nosotros queremos hacer las cosas bien, ¿y cómo nos van a devolver? Con mal. Pero nosotros como creyentes, ¿cómo devolvemos? Con bien, porque lo que Dios prometió, lo que Cristo Jesús oró al Padre es que mientras nosotros estemos en este mundo de maldad, no actuemos como el maligno, que seamos protegidos del maligno. No significa eso, vuelvo y digo, que no nos van a hacer la trampa. No significa eso que si hacemos bien nos van a devolver bien, pero los creyentes van a ser protegidos del maligno. Ellos no van a actuar así. Si Cristo está gobernando nuestros corazones, nuestras vidas. Ahora, tengamos en cuenta esto. Aquí no les estoy hablando de obras para salvación. Aquí les estoy hablando de personas salvas que hacen parte del reino de Dios y cuyos corazones están gobernados por Cristo Jesús, su Señor. Solamente cuando Cristo gobierna nuestros corazones podemos empezar a actuar como Cristo actuó en este mundo. Allí mismo en Juan capítulo 18, versículo 36, la palabra de Dios dice, Jesús contestó. ¿Sabe a quién le contestó Jesús esto? A Pilato. Mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Cuando Jesucristo estaba allá, frente a Pilato, ¿qué iba a hacer Pilato con él? Lo iba a sentenciar a muerte. Y Jesucristo le dijo, ¿ves que si mi reino fuera de este mundo, si lo que yo estuviera buscando es las cosas de este mundo, entonces mis seguidores se armarían y vendrían y me salvarían? Ahora, ¿usted se imagina que los seguidores de Cristo Jesús, que la creación de Cristo Jesús hubiese venido a rescatar a Cristo? ¿Sabe qué le dijo un día a Jesucristo? Bueno, de hecho en esa misma escena, Jesucristo a uno de sus seguidores que sacó una espada y quería defenderlo. Pedro, yo podría llamar, no recuerdo en este momento, a 6 legiones. No recuerdo cuántas legiones. Eso era un montón, miles de ángeles a que peleen por mí. Jesucristo solamente podría enviar un solo ángel. Les he contado esto en varias ocasiones, yo sé que usted lo ha leído en el Antiguo Testamento. Una vez un ángel de Jehová, un ángel de Dios, destruyó a todo un campamento asirio. En una sola noche, un solo ángel. ¿Usted se imagina si Dios dijera unos 50 ángeles? No. Pero Él dijo, puede pedir a mi Padre que envíe legiones. Una legión podría ser entre 2,000 y 6,000 soldados. Jesucristo, imagínense donde solamente vengan 4,000 ángeles. Hermanos, destruirían el mundo entero. Y Jesucristo dijo, no, es que yo no vine a pelear por las cosas de este mundo. Pero así nos pasa a veces a nosotros. Decimos, Jesucristo es mi rey. ¿Y por qué es lo que más nos afanamos? ¿Por qué es lo que más peleamos? ¿Por qué es que más tenemos dificultades? ¿Por las cosas de este mundo? Hermanos, que Dios inunde nuestros corazones y que realmente Él sea el Rey de nuestras vidas, para que nosotros entendamos que estamos en un reino, pero que no es un reino que es de este mundo, sino que nuestro reino real, que es real aún ya en este mundo, es Cristo gobernando nuestros corazones y llevándonos aún, como dijo Jesucristo algún día, y si le quieren quitar la túnica, dé también la capa, ¿sí? En otras palabras, ¿para qué pelear por las cosas de esta vida? Si hoy las tenemos y mañana no las tenemos. Pero qué bueno cuando entendemos que nuestro reino, al igual que como Cristo Jesús lo dijo, no es de este mundo. Ahora, esto nos lleva a tener claramente una distinción del reino. Es el tercer punto que quiero que veamos en la segunda parte del versículo 9. La distinción del reino. ¿Qué dice entonces allí la palabra de Dios? Quiero volver a leer el versículo 9 desde el principio. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, dice la palabra de Dios. Me parece muy importante. Nuevamente insisto, eran religiosos, estuvieron escuchando la palabra durante 3 meses, pero eso los endureció antes más. Y antes terminaron fue hablando mal del camino, maldiciendo, hablando mal de la palabra de Dios. Y dice, se apartó Pablo de ellos. Hermanos, hay un momento en el que nosotros sí somos llamados a ya no hacer más nada. Hermanos, cuando ya la gente rechaza la verdad de la palabra de Dios, cuando aún la gente se opone a la verdad de la palabra de Dios, cuando aún la gente, vuelvo y digo, empiezas a hablar mal de la verdad, porque ya estaban hablando era mal del camino, maldiciendo el camino. Hay mucha gente con religión, pero cuando se les enseña la verdad, maldicen la verdad, no les gusta la verdad. Les decía, eso de que el reino de los cielos no es dinero, pero la mayoría de lugares solo predican dinero, pero el reino de los cielos no son cosas de esta vida. El verdadero reino de los cielos es antes darnos a los demás. Cuando se les predica eso, hay mucha gente que hasta dice creer en Dios y dicen que Jesús es su rey, pero eso lo maldicen. No, a mí mi rey me va a llevar a vivir como rey, como reina.
Vuelvo y digo, si vamos a vivir como reyes, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, en esta tierra mientras estemos aquí y hasta que lleguemos a la eternidad, debemos vivir es como Jesucristo vivió aquí. Él no dejó de ser rey, Él no dejó de ser soberano, Él no dejó de ser Dios, pero se humilló. Y dice la palabra de Dios, se apartó Pablo de ellos. Y allí viene una palabra muy fuerte, de hecho en el idioma original es muy fuerte y está literalmente así, separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. ¡Ah, qué Pablo tan divisivo! Se llevó a los creyentes para una escuela, es decir, para un salón de conferencias de la época. No, esa ya no es una iglesia, esa ya es una iglesia de garaje. No, hermanos, la iglesia no es un lugar. La iglesia es predicar la verdad a personas que han creído en Cristo Jesús. La iglesia son personas que viven en el reino de Dios y se distinguen. Y puede ser que en algún momento estemos en el mismo lugar, pero hermanos, la palabra de Dios, la verdad de Dios, sí separa, sí divide del engaño y del error. Mis hermanos, no importa el lugar. Pablo estaba predicando en la sinagoga. ¿Ahora dónde está predicando? En la escuela de uno llamado tirano. En otras palabras, en el salón de conferencias de un hombre que se llamaba Tirano. Muchos dicen quién era Tirano. Puede ser que era el dueño del lugar o era el profesor del lugar. Es cierto del caso es que no sabemos de qué manera Dios providencialmente permitió que ahora entonces Pablo se llevara a los discípulos. Como dicen muchos, ese se fue a la sinagoga a robarse las ovejas. ¿Cierto? Ese Pablo tan robón de ovejas, tan robón, tan robador de ovejas, no lo sé. No, hermanos, él fue a predicar la verdad. Y como hubo unos que rechazaron la verdad, a los que sí creyeron se los llevó para otra. Miren, nosotros para otra parte íbamos allá a seguir aprendiendo. Y dice, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. Me parece muy interesante. Es evidente que en la sinagoga Pablo solamente podía enseñar los sábados, porque era el único día que se reunían en la sinagoga. Pero apenas sacó a los creyentes y se los llevó para la escuela de Tirano, ahora no enseñaba cada 8 días los sábados, enseñaba todos los días. Eso es lo hermoso, hermanos. Porque es que vuelvo e insisto, esa es la verdad más maravillosa. No, allá no quieren escuchar, bueno, mejor me voy para allí y allí puedo enseñar todos los días. Allí si no me colocan ni horario, allí ni siquiera tengo que pedirles permiso, alguien me está prestando un lugar, me llevo a los creyentes para ese lugar y les enseño la verdad de la palabra de Dios. Esa es la verdadera distinción de la iglesia, que pertenece al reino de Dios, la verdadera iglesia. Son aquellos que no les importa el lugar. Si es en una sinagoga, vamos a la sinagoga con tal de que nos prediquen la verdad. Si Pablo está predicando en la sinagoga, vamos a la sinagoga. Y si ya no están predicando la verdad y nos tenemos que ir para el salón de conferencias, para la escuela de Tirano, allá nos vamos, porque lo que nos importa es ¿qué? La verdad. Los que están en el reino se distinguen por eso. Ellos no están buscando títulos, ellos no están buscando hombres, ellos están buscando es al Rey de Reyes y Señor de Señores y a todos aquellos que prediquen esa verdad. Porque vuelvo y les digo, hermanos, en muchos lugares más bien lo que están promoviendo es que nosotros seamos reyes. No hay un solo rey y nosotros somos súbditos de ese rey y hacemos lo que Él nos dice. Y mientras estemos en este mundo, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Colosenses capítulo 1, versículo 13, nueva traducción viviente. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino ¿de qué? De su Hijo amado. Pablo predicaba el reino, como ya lo vimos, el verdadero reino. No, el reino verdadero no es que nosotros somos hijos del rey y tenemos que vivir como reyes. Y perdón por volver a insistir en esto. Él nos rescató del reino de la oscuridad. Las personas que están en el reino de Dios, que están en el reino de su Hijo amado, actúan con honestidad. Como ya lo vimos, actúan con bondad. Ellos quieren actuar en este mundo, mostrando y reflejando ¿a quién? A Cristo Jesús, el Rey que está en sus corazones. Por eso en Romanos capítulo 10, versículo 15, de hecho vamos a ir hasta el versículo 17 en este momento, es un pasaje muy conocido. Pablo hace una pregunta, ¿y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? ¿De qué está hablando? Del Evangelio. ¿Cómo puede alguien ir a contar del Evangelio sin ser enviado? Ahora, aquí es donde dicen muchos, por eso para usted predicar, necesita que otra iglesia más grande lo envíe. De aquí es donde hasta muchos sacan la famosa cobertura. ¿A usted quién lo envió? ¿Sí? ¿A usted quién lo manda? ¿Usted bajo la cobertura de quién está? Pablo dice algo muy grande, me parece a mí muy maravilloso, muy increíble. ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Esta es la pregunta, ¿quiénes son los enviados a predicar el Evangelio?
los que envía una organización, una denominación, una asociación, o aquellos que son transformados por el poder de Dios que tienen a Cristo en sus corazones. Porque Jesucristo, ¿a quién le dijo vayan y prediquen el evangelio a toda criatura? Se lo dijo a sus seguidores, a todos sus seguidores. Todos somos llamados a predicar el evangelio. Ahora usted dirá, ay no, pero es que eso para estudiar homilética, exégesis, hermenéutica, no, ¿eso qué es? No, eso de ir al instituto, déjeme decirle algo. Todos aquí somos predicadores, todos aquí somos mensajeros. Si todos aquí hemos creído en Cristo Jesús, tenemos la armadura de Dios. ¿Y cuál es el calzado de los creyentes? El evangelio. Donde quiera que tú vayas, allá ya te están viendo como un cristiano y están mirando cómo actúas, están mirando cómo hablas. Todos somos predicadores. Puede ser que no lo hagamos con nuestras voces, pero lo hacemos con nuestras acciones. Nosotros donde quiera que vayamos estamos mostrando a quién servimos, quién es nuestro rey. Donde quiera que vayamos la gente está mirando si realmente pertenecemos al reino de las tinieblas o al reino de la luz. Porque esto es muy interesante. Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Por eso donde quiera que tú estás, tú puedes hablar de Cristo. En medio de tu dificultad, tú puedes decir a las personas que están a tu alrededor, pero yo confío en Dios. Lo veíamos ahora, no, a mí no me importa si el gobierno se alborota y si las cosas van de mal en peor, porque yo tengo un rey en mi corazón que es Cristo Jesús. Y Él lo que me prometió no es en esta vida, sino en la eternidad. Por eso mire lo que dice el versículo 16. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Quién ha creído nuestro mensaje? No podemos esperar que todos lo acepten. Pero los que han aceptado la verdad de la palabra de Dios, Cristo Jesús está en sus corazones y donde quiera que ellos van, ellos están llevando la verdad de la palabra de Dios con sus labios, con sus palabras, pero mayor aún con sus vidas. Una vez más vuelvo e insisto. Qué triste yo predicar de la palabra de Dios y vivir contrario a la palabra de Dios. Qué triste yo decir que soy cristiano, que Jesús es mi rey, mi Señor, pero actuar más bien como hijo de alguien más, como si alguien más estuviera gobernando mi vida. Señor, pero es que tengo que perder. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Si te dan en una mejilla, coloca la otra. Si te piden la túnica, dales también la capa. Realmente nosotros no peleamos por cosas de esta vida, porque lo que nosotros estamos liberando es la batalla del evangelio, la verdadera guerra espiritual. Y aquí quiero colocar esto entre paréntesis. Puede ser que no esté muy acorde, pero lo quiero decir porque es muy importante. La verdadera guerra espiritual es actuar con justicia. La verdadera guerra espiritual es colocarnos la coraza de justicia, actuar honestamente. La verdadera guerra espiritual es tener el escudo de la fe, es decir, que nuestra confianza no está puesta en nuestras finanzas, en nuestra salud o en el gobierno, sino que está puesto en Dios. Nosotros realmente lo que tomamos para pelear es la espada del Espíritu, la verdad de la palabra de Dios. Por eso miren lo que dice el versículo 17. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Me encanta ese versículo porque muchas veces no hemos visto la magnitud de ese versículo. La fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Cada que tú y yo nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, estamos escuchando la verdad con fe para después ir y donde quiera que vayamos llevar el evangelio. El evangelio son buenas noticias. Por eso los verdaderos creyentes no deberíamos estar llevando malas noticias. A veces nosotros como creyentes, y perdón por decirlo, yo lo digo como por mí mismo, a veces solo nos quejamos. A veces solo hablamos de cómo van tan mal las cosas. Nosotros donde quiera que fuéramos deberíamos decir, no, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si tengo el estómago vacío o el estómago lleno. Nosotros deberíamos de tener una actitud de gozo y de alegría con todas las personas a nuestro alrededor. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe nuestra viene por oír la buena noticia acerca de Cristo. Vuelvo e insisto, nosotros no estamos predicando el evangelio cuando vamos a un lugar y aún te traemos es malas noticias. Es que hay una situación difícil, vayamos a ese lugar a alentar, a animar, a decir confía en Dios. Si es la voluntad de Dios, Él te va a sacar de ese problema, sí, pero si no, Él te va a dar fuerzas para que continúes adelante, porque nosotros servimos es a un Rey que nos prometió es la eternidad. Esto nos lleva a nuestro último punto y para mí muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que debemos concluir en este último punto? La expansión del reino. Hermanos, el reino es real, ya estamos en el reino de Dios y entendemos que hay una realidad que se hará completa en la eternidad, pero ya Él es nuestro Rey. Y habrá oposición, pero los hijos de Dios, los hijos del Rey y los hijos del otro Rey del mundo
se distinguen. Pero hermanos, me encanta esto porque la verdad de la palabra de Dios seguirá adelante. Veamos esto en el versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Una de las cosas que muchas veces ignoramos es que cuando leemos Apocalipsis, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis nos hablan de 7 iglesias. ¿Sí lo ha leído? Sí, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodicea, Pérgamo, Filadelfia, y se me escapa una porque las dije en desorden. Pero bien, allá habían 7 iglesias y es posible que habían más. Lo más seguro es que fueron fundadas por el apóstol Pablo. Pablo estuvo predicando durante 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, en toda esa región, judíos y griegos, oyeron la palabra ¿de quién? Del Señor Jesús. Me encanta que no dice la palabra de Dios, aunque es la palabra de Dios, sino me encanta porque dice que oyeron la palabra del Señor Jesús. Por eso estamos hablando del reino. Pregunto, ¿es Jesús tu Señor? Jesús no es mi Señor por hacer la oración de fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Así que voy a decir, Jesús es mi Señor. No. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, lo que eso significa es si tú crees que Él es tu Señor y si vives como si Él fuera tu Señor. Esa es la pregunta, ¿Él es mi Señor? Y si mi Señor me dice que haga tal cosa, ¿la hago? ¿Seguro que sí? ¿No será que a veces más bien nosotros nos rebelamos contra nuestro Señor? No, Señor, pero es que, ¿cómo me vas a pedir eso? No, Señor, no, esto no. Pero, hermanos, todos somos así. Todos le hemos fallado a este Señor. Todos nos hemos rebelado contra este Señor. El que aquí diga que nunca ha hecho nada en contra de este Señor. El que aquí diga que nunca ha actuado no como si Él fuera su Señor, sino más bien como si su Señor fuera otro. Porque a veces nos enojamos, porque a veces nos da rabia, porque a veces nos angustiamos. Porque se nos olvida que tenemos un Señor. Y a veces queremos ser nosotros el Señor de nuestras vidas. ¿Cierto? Todos, hermanos, hemos fallado en eso. Por eso lo que les decía, me encanta eso, porque a pesar de las dificultades, a pesar de que muchas veces no reflejamos a este Señor, el reino sigue expandiéndose. Y no solamente sigue expandiéndose entre muchos que están creyendo en Cristo Jesús, sino yo puedo asegurarlo, sigue expandiéndose en nuestros corazones. Porque a esas personas con las que Pablo se fue para allá, para la escuela de Tirano, les siguió predicando durante 2 años. Entre más conocemos a este rey, nos enamoramos más de este rey, el reino se expande a nuestro alrededor y oro a Dios que sea verdad en nuestro corazón. Yo estoy convencido que entre más escuchamos la verdad de la palabra de Dios, de que Jesús es nuestro Señor, este Señor cada día toma más su trono de nuestros corazones. Yo estoy convencido que Dios nos ha venido transformando y cambiando por su verdad. Quizá antes nos enojábamos más, quizá antes nos preocupábamos más, quizá antes nos afligíamos más. Eso no significa que ya no nos sucede, pero cada día, mientras la palabra de Dios siga siendo predicada, ese reino se seguirá expandiendo en nuestros corazones. Vuelvo e insisto, ¿será que ya Jesús es Señor de cada aspecto de nuestras vidas? Quiero hacer un test aquí, pero que cada uno se lo haga personalmente y lo voy a hacer yo también conmigo. ¿Será que todo lo que ven nuestros ojos honran al Rey? No. ¿Será que todo lo que escuchan nuestros oídos lo honran? Bueno, quiero ir más fuerte porque esta es la parte más fuerte, más difícil. ¿Será que todo lo que sale de nuestros labios honra al Rey? No. Entonces sí pueden ver que le hemos fallado a este Rey. Pero esto es lo más hermoso, este Rey ha hecho su trono en nuestros corazones y Él nos dice hoy nuevamente a nosotros, aunque seamos creyentes, yo quiero ser el Rey de tu corazón. Dame el dominio de tu corazón. Por eso ya quiero empezar a concluir, aunque vamos a ver unos versículos más, pero yo quiero que pensemos en esto y meditemos. Yo creo que la más grande necesidad es reconocer que Él es nuestro Rey, pero que muchas veces hemos vivido en rebelión a nuestro Rey, y nuestra necesidad en esta noche es decirle: Señor, toma el reino en nuestros corazones, en nuestras vidas. No, Señor, yo ahora no digo que tú eres mi Rey, que por eso tengo que vivir como un rey, a las anchas. Tú eres mi Rey, y yo quiero que tú gobiernes todo lo que yo soy. Llena mi corazón. Si tú quieres que yo viva esta situación, yo la quiero vivir porque tú eres el Rey, tú eres soberano. Tú estás sentado en el trono, si tú estás allí gobernando mi vida, estás guiando mis pasos. Si aún en medio de esta situación tú quieres que yo la viva, Señor, yo me quiero someter a ti. ¿Cuántas cosas a veces hacemos por someternos a señores de esta vida? ¿Cuántas veces a veces les aguantamos a nuestros patrones?
Porque es que bueno, es que si no le aguanto, vea, esta, ¿cierto? La papita no es nada espera. No, hermanos, la papita no nos la da ese Señor. Todo lo que tú y yo somos nos lo da aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, el que provee para todas nuestras cosas. Pero ¿qué tal si en esta hora empezamos a decirle desde nuestros corazones, expande este reino en mi corazón? Porque cuando se expandan nuestros corazones, entonces será más fácil ir y predicar a otros. Porque es que es muy fácil decir, crea en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿nosotros creemos? Podemos decir que sí, pero a veces no le creemos a Cristo. A veces nuestras vidas, nuestras acciones reflejan que no le creemos tanto a Cristo. A veces nos preocupamos tanto por cosas que solamente son pasajeras, pero ¿por qué si ya somos hijos del Rey? ¿Sabe qué dijo Jesucristo? Y quiero traer este versículo que creo que es infaltable, Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Él les dará todo lo que necesiten. ¿Qué es entonces el reino de Dios? ¿Qué es buscar el reino de Dios? Llevar una vida justa. Llevar una vida justa. Aunque actúen con injusticia con nosotros. Pregunto, ¿quiénes son los que más actúan con injusticia con nosotros? Los que no son creyentes. Si nuestros hijos no son creyentes, no son ellos los que actúan con más injusticia. Si nuestros cónyuges no son creyentes, no son ellos los que actúan con más injusticia. Si nuestros vecinos no son creyentes, no son ellos los que actúan con más injusticia. Si nuestros jefes no son creyentes. Pero esta es la pregunta. ¿No será que a veces nosotros, aún diciendo que Jesucristo es nuestro Señor, actuamos con injusticia? Por eso dice la palabra de Dios, mejor busquemos eso. Lo que deberíamos buscar cada día no es cómo nos vamos a ganar el alimento de este día. No estoy diciendo que no trabajemos. Lo que deberíamos buscar es que en lo que sea que hagamos, voy a ir a trabajar, bien, pero voy a actuar con justicia, honestamente. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que me da lo que necesito? Mi Rey, mi Señor. Y cuando yo busco hacer lo que mi Rey quiere, Él me da todo lo demás. Cuando yo busco actuar conforme a la verdad de este Rey, Él ha prometido suplir mis necesidades. Se lo puedo asegurar, hermanos, en esta noche, se los puedo asegurar. Dios va a suplir sus necesidades y las mías. Cuando nuestra prioridad, cuando nuestro deseo es honrar por encima de todo lo demás a este Rey de la Gloria, Jesucristo nuestro Salvador. No para ser salvos, sino porque ya nos salvó y nos hizo parte de este reino. De hecho, a los tesalonicenses vivieron situaciones muy difíciles. Los sacaron de sus hogares, los expatriaron, los echaron, los expulsaron, los persiguieron. Y Pablo les escribe esta carta y les dice en el capítulo 2, versículo 12, les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Y estaban viviendo situaciones muy difíciles. Pero mira lo que Él dice, les rogamos, los alentamos. Mis hermanos, yo les ruego, y yo sé que Dios en esta hora nos ruega a todos en ese sentido, a quienes somos sus hijos. Él nos alienta por medio de su palabra y Él nos insiste. Nuestro deseo, por sobre todas las cosas, no es tener una mejor casa o una familia muy bonita, aunque esas cosas son buenas. Realmente nuestro deseo debe ser vivir una vida que sea considerada digna de Dios. Que podamos ser personas que muestran que Dios nos llamó a ser parte de un reino de entrega, de sacrificio. Por eso en Mateo 18:1, vamos a ir hasta el versículo 3. En la traducción del lenguaje actual dice la palabra de Dios: en esa misma ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? ¿Quién es el más importante? ¿El pastor que ya viaja en una camioneta? Aunque no estoy diciendo que eso sea pecado, pero ese es el más importante. No, hermanos, a veces nosotros hemos pensado que el más importante es el que predica, el líder, el de la alabanza, el que tiene el ministerio a las naciones. ¿Sabe qué hizo Jesucristo? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Tristemente a veces, yo le pido mucho a Dios, yo prefiero eso, hermanos. Yo prefiero dejar de ser predicador, pero realmente vivir para la gloria de Dios. Y si Dios me lleva a vivir para la gloria de Dios y me dejas también ser predicador, que cada día me lleve en humildad a servir. Porque aquí el más grande no es el que se para y habla. Aquí el más grande es el que vive conforme a la verdad de la palabra de Dios. El que actúa como un niño. Como los niños, no pelean y a ratico estaban jugando, porque es que no, eso no es lo que importa.
No les importa si están bien vestidos o no están bien vestidos. A los que más le importa es a quién, a la mamá. Cuando el niño se ensucia, ¿quién es la que más sufre? La mamá, pero al niño no le importa. Hermanos, porque ellos no se preocupan por nada de esta vida. Así deberíamos vivir nosotros. No estoy diciendo mal arreglados, sino descansando y confiando que debemos vivir es para la gloria de Dios. No buscando quién es el más importante, no buscando quién es el más grande. Aquí no importa quién es el más grande. Y ahora obviamente todos hemos fallado, pero decirle: Señor, renueva nuestros corazones, nuestras mentes. Por eso, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Y quiero concluir con este pasaje que me parece increíble. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Ahí estamos hablando del reino. No se engañen a sí mismos. Y viene una lista de pecados, pero tengámoslo muy en cuenta. Los que se entregan al pecado sexual, alguien dirá: no, yo estoy casado, yo soy fiel a mi esposa. Gloria a Dios, que Dios te siga guardando en esa verdad. O rinden culto a ídolos. No, ya dejé la idolatría atrás. O cometen adulterio, gracias a Dios yo ya no hago eso. O son prostitutos, ay no, eso sí no. O practican la homosexualidad, uy no, ¿qué tal? Podría decir alguien. Pero la lista no termina allí. Dice la palabra de Dios: o son ladrones, uy, yo sí por ahí me robé algo. No, pero eso fue allá en el pasado. O ávaros. Ese pecado me parece a mí tan interesante. Los que no viven contentos con lo que tienen. Los que a toda hora están buscando desear más y más. Los que persiguen el dinero, esa es la avaricia. Yo siempre que veo ese pecado, siempre insisto en esto y lo digo por mí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a alguien que diga: hermano, ore por mí porque estoy dominado por la avaricia? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó el testimonio de una persona: vea, yo era un avaro, pero el Señor me liberó de la avaricia? No, usted escucha que fueron homosexuales, que fueron borrachos, ¿sí? Pero nadie se ha arrepentido de la avaricia. Hermanos, ¿sabe qué es lo que más me parece interesante? O borrachos, o insultan. ¿Alguna vez usted le ha hablado mal a alguien? El Señor Jesucristo dijo: cuando te enojas con otra persona, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Pero ¿sabe qué es lo más bonito en ese sentido del que dice la palabra de Dios? Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la verdad más maravillosa. Invocar el nombre de Jesús es ser transformados por este Rey, porque ahora nuestro corazón no está dominado por esas cosas. ¿Por quién está dominado? Por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí es donde vamos. ¿Qué necesitamos en esta noche? ¿Comprometernos? Ahora sí tú vas a ser el Rey de mi vida. No, decirle: Señor, sé el Rey de mi vida. Lléname con tu Espíritu. Domina mi corazón. Domina mi ser interior. Hermanos, este es el reino de Dios. Necesito terminar de esta manera. ¿Quién es nuestro Rey? Si decimos Jesucristo, nuestro Rey, que es verdadero Rey, ¿cuál fue la corona que tuvo en este mundo? Una corona de espinas. Una corona de espinas. ¿Cuál fue el vestido que tuvo en este mundo? Lo desnudaron. Y por allá sí le colocaron un manto púrpura, pero para burlarse de él. ¿Cuál fue la casa que tuvo en este mundo? La cama. Ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. ¿Dónde fue que Él fue visto en alto por todos? Y sigue siendo visto en alto por todos. En la cruz. Ese es nuestro Rey. ¿Queremos vivir en ese reino? ¿Queremos imitarlo a Él? No podemos, no somos capaces, pero si Él es nuestro Rey, si nos llena con su Espíritu, podremos imitarlo de esa manera. No lo estoy diciendo aquí que nos van a crucificar, pero a veces nos crucifican. Ya no nos levantan en esa clase de cruces, pero a veces vivimos situaciones donde nos sentimos así, ¿cierto? Donde sentimos que realmente lo que tenemos es como una corona de espinas, así, que nos horada las sienes. Pero hermanos, este es nuestro Rey. Este es nuestro Rey. Y este es el Rey que deberíamos imitar. Porque mis hermanos, vuelvo e insisto, yo no sé, en muchos lugares estamos dando otra clase de Rey. Pero ruego a Dios que esta palabra en esta noche nos haya tocado nuestro corazón y digamos: sí, yo quiero pertenecer realmente a este reino, yo quiero realmente servir a este Rey. Y si este Rey quiere que viva ciertas circunstancias, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, controla mi vida, domina mi vida. Insisto, hermanos, ¿creen ustedes que a muchos les gusta este reino? No, no a todos. Cuando Pablo predicó allá sobre el reino, otros terminaron maldiciendo.
Ruego a Dios que nadie de aquí salga maldiciendo, sino más bien diciendo: Señor, este reino es, el reino de Dios sufre que violencia. Pero Señor, si este es el reino, nosotros queremos mirar esa hacia la gloria, porque allá será la recompensa. ¿Quiere pedirle a Dios que le dé fortaleza en este reino? Y si alguien cree que no es parte de este reino, dígale: yo quiero que tú seas mi rey. Porque si tu rey es otra persona, al final no tendrás nada, y por el contrario, te perderás del verdadero reino. De hecho, quiero decir esto: cuando realmente Cristo es nuestro rey y nos rendimos a Él, Él nos da, como ya lo vimos, amor, gozo, paz, a pesar de la dificultad. Rindámonos a Cristo en oración. Padre celestial, eterno Dios, gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por recordarnos la verdad de que tú eres nuestro Padre celestial, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a esta tierra a mostrarnos lo que es el verdadero reino. Es verdad, muchos rechazaron el reino porque ellos buscaban un reino de comodidad. Aún los discípulos mismos no creían, se preguntaban: ¿realmente eres el rey? Hasta el mismo Juan el Bautista mandó a preguntar: bueno, ¿eres tú el que esperábamos? Porque miraban a Cristo Jesús y lo veían humilde, porque Él no tenía posesiones en esta tierra, porque solamente hacía el bien. Aun cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición, porque el reino de nuestro Rey fue ser levantado en una cruz, coronado con una corona de espinas, ser desnudado. Señor, nosotros muchas veces nos olvidamos de estas cosas porque los reinos que miramos y las comodidades que hay a nuestro alrededor nos cautivan. Sí, Señor, estas son nuestras verdaderas tentaciones. Por eso, Padre Santo, queremos orar como nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nos enseñó a orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero lo más importante es que tu nombre sea honrado, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea santificado. Por eso oramos: venga tu reino. Señor, tu reino es hacer tu voluntad. Tu reino es hacer tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. Tu reino es vivir para la honra y gloria de tu nombre, no para nosotros mismos, no para poner el alto en nuestro nombre. De hecho, tu reino es decir: perdónanos porque te hemos fallado. Tu reino es decir que queremos perdonar a los que nos ofenden porque tú nos das esa capacidad. Esto solamente es posible porque tuyo es el reino, la gloria y el poder. Solo tú nos puedes librar de la tentación, solo tú nos puedes librar del maligno. Este es el verdadero reino, un reino que no consiste en comida y en bebida, sino en hacer tu voluntad, en agradarte, en rendirnos a tus pies y decir: aquí estamos, Señor, dispuestos a hacer tu voluntad, pero solo si tú nos capacitas por medio de tu Espíritu. Perdónanos por todas las veces que te hemos fallado y por favor, Rey eterno, llévanos a vivir conforme a tu voluntad todos los días. Que tu reino se establezca en nuestros corazones y en este mundo donde tantos necesitan comprender esa verdad. Señor, que antes de abrir nuestra boca para predicar, realmente vivamos esta verdad, para que no blasfemen tu nombre y no hablen mal del camino. Que si van a hablar mal, que hablen mal porque te rechazan y porque no te conocen y porque no les importa, pero Señor, que aquellos que por tu gracia hemos sido llevados a tu evangelio, que podamos realmente, donde quiera que vayamos, colocarnos el calzado del evangelio y realmente predicar una verdad, pero viviendo en obediencia, en justicia y en santidad. Esta es nuestra verdadera necesidad. Por favor, Dios, coloca en nuestros corazones el deseo, por sobre todas las cosas, de buscar tu reino, tu justicia y descansar, que todo lo demás será añadido. Pero todo esto solamente puede ser posible por tu obra, Cristo, por tu sacrificio. Gracias por este tiempo, por la vida de cada uno de mis hermanos y por esta tu palabra que nos has enseñado. Amén y amén.